buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bebé. Muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Arrancamos un nuevo sábado acompañándote en la pantalla de Canal 7 y también a través de nuestra página web www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí podés seguirnos de manera online porque transmitimos a través de Facebook Live. Así que no hay forma de no ver todos los temas que vamos a tratar hoy, que van a estar buenísimos, como siempre, para acompañarte en el embarazo, en la maternidad, en la crianza de tus hijos, en tu salud, en tu calidad de vida y en la de toda la familia, para que también puedas cuidar a los más chiquitos, porque cuando uno no tiene buena salud tampoco se puede hacer cargo de los que dependen de nosotros. Así que a prestar mucha atención, cualquier mensaje, cualquier consulta, cualquier duda, la mandás, nosotros se la pasamos al profesional y luego te la reenviamos a vos. Estamos en el 15 581 75 a través de mensajes y de WhatsApp, y si no en www.mundobebecontenidos.com.ar. allí están todas las redes sociales, el Twitter, el Facebook, Instagram, y también podés volver a ver todas y cada una de las entrevistas en YouTube, en el canal de María del Valle Fermi. Vamos a agradecer como siempre a quienes nos ayudan en la presentación de Mundo Bebé. Muchísimas gracias a Soho en Necochea, esquina Salta, donde comienza el centro. Ahí está, los accesorios también, muchísimas gracias. Todo esto también lo subimos a las redes. Norma Cristina Peluquerías, en sus dos sucursales, 19 de abril 749 y General Paz 655, muchísimas gracias. Y Cortaza Perfumerías en Belgrano 575, en la planta baja de Anuar Shopping, que ahí me maquillan con los mejores productos, con las mejores líneas de productos. Así que muchísimas gracias a todos los que nos ayudan en la presentación de Mundo Bebé. Hasta las 3 de la tarde te acompañamos y arrancamos. Vamos a comenzar con nuestro programa, y si vos tenés alguna duda, alguna consulta, podés enviarla a nuestras diferentes vías de comunicación. Mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. Por supuesto que cada uno de los mensajes se los pasamos a los profesionales que correspondan, y a partir de allí, cuando tengamos la respuesta de manera privada, te volvemos a brindar este mensaje por la misma vía que vos lo hayas hecho. Vamos a recibir por primera vez en Mundo Bebé a la doctora Verónica Tarifa. Ella es médica especialista en gastroenterología, sí. Es decir, gastroenterología infantil. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Un placer. La verdad que hace mucho ya me venían invitando y bueno, por fin pude venir. Y bueno, yo más que nada agradecer a usted, sobre todo a vos por la invitación, ¿no? No, un placer. Muchísimas gracias. Y el tema de hoy, que tiene que ver con las alergias alimentarias, involucra muchas veces a muchas familias, ¿no? Sin que uno se lo espere. Es como sorpresivo. Sí, en realidad, es una enfermedad que está cada vez más frecuente sobre todo en nuestra provincia y en nuestra área, en nuestra parte occidental vendría a ser, porque no tiene muchos factores que ver. Sí, hay factores genéticos, factores ambientales. Es una entidad que se está estudiando cada vez más a nivel mundial por la mayor prevalencia que va teniendo. Y muchas veces lo que motiva para mí acá también estar en el programa es que se lleva a falsos diagnósticos o sobrediagnósticos, o muchas veces no se piensa en esta enfermedad de alergia alimentaria, sobre todo a temprana edad, ¿no? Claro. Y bueno, ese es uno de los motivos, porque también me interesaba un poco educar a la gente y para que consulte tempranamente y oportunamente y no tenga miedo a este tipo de enfermedades. Bien. Más que nada por eso. Las alergias alimentarias, ¿qué son? Bueno, las alergias alimentarias en sí son reacciones de hipersensibilidad en donde está mediado el sistema inmunológico.
de nuestro organismo. Muchas veces nosotros confundimos lo que es alergia, la palabra alergia con la palabra intolerancia, ¿sí? Ajá. Muchas veces la intolerancia alimentaria no está mediado mecanismos inmunológicos. Sí, el elemento causal de la intolerancia es el alimento que se ingiere a través de la boca y también para los alimentos, ¿no? No todos los alimentos pueden dar alergia, pero sobre todo lo que se tiene que dar en cuenta es la parte proteica del alimento. Por eso una de las alergias más frecuentes, consulta, es la alergia a la proteína de leche de vaca. Sí, y que se da sobre todo en los primeros meses porque es el primer alimento que consume el niño, ¿no? Cuando nace. Y lo importante para rescatar más que nada es tener en cuenta que hay personas que tienen mayor riesgo, que son los individuos con alto riesgo a padecerla, que tienen como antecedentes familiares atópicos, ¿sí? Sobre todo de primer grado, ya sea madre, padre o hermanos. ¿Sí? Este tipo de alergia, sobre todo yo voy a hablar más que nada de la alergia a la proteína de leche de vaca, que es la que más frecuentemente se ve en el consultorio, es manejada y debería ser manejada por un grupo de profesionales, ¿no? De base que está el pediatra, está asesorado por un gastroenterólogo infantil. El pediatra es el que deriva, ¿no? En sí. Y tiene que estar a la par un nutricionista, ¿sí? Y el alergista también, ¿sí? Bien. Involucrado. No siempre es resorte solo del pediatra, ¿no? Bien. O del médico principal. Generalmente es un grupo porque muchas de estas enfermedades, sobre todo la alergia a proteína de leche de vaca, el tratamiento es la exclusión de la proteína. Entonces hay que guiar a esa familia que esa proteína, si bien en el lactante lo puede presentar tanto los niños alimentados a pecho materno exclusivamente, como los niños que son alimentados con fórmula láctea, ¿no? Siempre uno es más frecuente que el otro, pero se ve la presentación en ambos grupos. Entonces es importante saber que no siempre cuando van a la consulta dicen, sí, pero mi bebé está solo alimentado con leche materna, ¿cómo puede tener alergia a la proteína de leche de vaca? Pasa que muchas veces la ingestión por parte de la madre de la dieta rica en proteínas de la leche de vaca hace un pasaje mínimo a través de la leche, y eso es lo que provoca la reacción del sistema inmunológico a esta proteína. Entonces lo que se le hace a la mamá como tratamiento es excluir esa proteína de su dieta. Bien. Y hacerle un seguimiento. Los síntomas que el bebé o la bebé presentan, bueno, ¿cuáles son? La gama de síntomas es variado, ¿sí? Nosotros tenemos, dependiendo, hay varias clasificaciones, sobre todo dependiendo del mecanismo inmunológico que actúa a nivel del organismo, podemos tener la forma de presentación clínica, ¿no? Cuando nosotros tenemos a nivel sistema inmunológico, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre yo le explico a los padres que uno tiene que imaginarse al sistema inmunológico como un gran ejército que tenemos a nivel del cuerpo que se encarga de las defensas de nuestro organismo. Cuando ingresa esta proteína, que es el que estimula el sistema inmunológico, hay determinados soldados que son los anticuerpos IgE específicos que actúan sobre esa proteína. Pero puede haber otros mecanismos inmunológicos en donde no está mediado estos anticuerpos, y otros que se mezclan, que son mixtos. Entonces, cuando actúa esta proteína, llega hacia el intestino como primer elemento, puede activarse distintos mecanismos. Claro. Cuando está mediada por IgE, que es el anticuerpo específico contra la proteína de leche de vaca, se presenta un síndrome que es un síndrome de alergia oral, que le decimos nosotros, en donde el lactante presenta prurito, edema, angioedema en la boca, ¿sí? O puede tener esa gama, una presentación de un shock anafiláctico como algo más grave, ¿sí? Que se presenta ya con el individuo altamente comprometido, hipotensión, urticaria generalizada, ¿sí? Que eso, broncoobstrucción, broncoespasmo, ya compromiso del sistema respiratorio, que inmediatamente tienen que ser internados.
Ese es como dentro del primer mecanismo de inmunológico, ¿no? Que es mediado por inmunoglobulina E. Después tenemos el no mediado por inmunoglobulina E, que ya es una reacción más... el otro es inmediato, el otro ya es mediato, que le decimos nosotros, que son después de haber ingerido a las 3 horas después de la ingestión de la proteína. Ahí se presenta este síndrome, que puede ser una gastroenterocolitis, que es con vómitos, diarrea, sí, descompensación también del paciente, y con compromiso general. ¿Sí? Después tenemos otra reacción en donde no está mediado este mecanismo específico, que es cuando que es la más frecuente y la de mayor consulta, que es cuando el lactante en las primeras semanas de vida, el primer mes, comienza con una diarrea con moco y sangre. El niño está en buen estado general. Los papás se asustan porque al cambio del pañal ven las estrías de sangre, pero no está con fiebre, claro. Está tomando bien la leche, no hay compromiso de la parte nutricional, pero tiene estos episodios. Ellos consultan, bueno, el pediatra puede descartar que no haya un cuadro infeccioso por alguna bacteria, algún parásito, y lo deriva al especialista. Hay siempre una sospecha ante esto porque, bueno, siempre se hace la historia clínica y se pregunta a los papás si hay algún alérgico, si hay antecedentes de haber tenido en la familia también alguien con una alergia a la proteína de leche de vaca, o si es que los mismos padres o hermanos tienen una atopía, que son reacciones alérgicas previas, ¿no? Y después, en base a eso, se hace el diagnóstico. Se le hace una prueba que es suspenderle. Si es que está el nene solamente amamantando leche madre, se le suspende a la mamá de la dieta la proteína de leche de vaca. Bien. Y si no, bueno, si tiene la fórmula láctea, se le cambia por otra. Sí, bien. Que es un tratamiento, son fórmulas ya que lo tiene que recetar el especialista, ¿no? Que no lo vendan al público en general. Claro. Y después de eso se hace 4 semanas y se ve la mejoría ya a la primera, segunda semana, siempre con controles a la semana, a ver si ya desapareció, si el chico sigue en buen estado general, y pasado las 4 semanas se vuelve a dar controladamente la leche común con proteínas, y si presenta los nuevos síntomas, que se llama prueba de provocación, uno ya confirma el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, en base a eso, sí, ya uno tiene que mantener, si es que la tiene al diagnóstico, mantener durante 12 meses con el tratamiento, ¿no? Entonces ahí ya se le explica a la mamá, porque hay madres que son muy amigas de los lácteos, y entonces ya si están dando leche materna es muy difícil, pero no imposible. Siempre uno le explica a los padres cuál es el mecanismo de producción, en qué se beneficiaría con la exclusión de esto, porque y cuánto tiempo. Muchas veces la tolerancia, ¿qué se llama? A ver, ¿esto se cura, no se cura? ¿Cuánto tiempo puede tener este problema? Y muchas veces uno le explica a los papás que no es de meses, o sea, a veces tardan años, ¿sí? Uno esperaría que el individuo pueda, su sistema inmunológico, adaptarse al medio ambiente, adaptarse a la forma y madurar también el sistema inmunológico para tener un proceso que se llama tolerancia al alimento. Nosotros cuando nacemos, nuestro sistema inmunológico tiene que aprender a convivir en el ambiente donde estamos. Entonces muchas veces la primera reacción que tenemos nosotros es la ingestión de alimentos. O sea, entonces es la primera presentación de todos los antígenos, todas las proteínas extrañas a nuestro organismo que deberían adaptarse. Entonces hay individuos en donde tienen una reacción más exagerada, otros que toleran más rápido y otros que tardan más. Entonces eso es muy importante aclarárselo a los papás y charlarlo, porque es el éxito del tratamiento. Sí, que los padres puedan entender de qué se trata para evitar el consumo. Bien, vos decías recién, después de la prueba de tolerancia, de provocación, a las 4 semanas, si se confirma el diagnóstico, se retira todos los alimentos derivados con proteína de la leche de la vaca, durante 12 meses. Sí. ¿Este tiempo está estipulado por algún motivo en especial? No, en realidad ¿Se puede volver a probar? Sí, en realidad se han hecho estudios, que hay un trabajo que también se hizo acá en el país, en donde se vio que en individuos que son, sobre los niños que tienen lactancia materna exclusiva, ¿sí? El tiempo de espera es menor.
¿sí? Se prueba generalmente a los 9 meses o a los 6 meses es una prueba, o a los 9 meses ya algunos tienen tolerancia a la proteína y no necesariamente se tiene que hacer hasta el año, ¿sí? Otra cosa que te quería contar, más que nada, bueno, ese es uno de los síntomas, ¿no? Que es después tenemos los síntomas ya para niños adultos, que por ahí uno dice, a ver, esos de chiquititos, los lactantes, que podemos tener estos síntomas, pero muchas veces hay niños que han tenido síntomas solapados durante su primeros años, pero han debutado con otros síntomas, por ejemplo, constipación, que son los menos frecuentes, ¿no? Constipación, reflujo. Hay otra patología específica de nuestra especialidad que se llama esofagitis eosinofílica, que como síntomas dan los vómitos, las regurgitaciones. Uno le hace el diagnóstico de reflujo, pero no responden al tratamiento habitual que uno le hace para eso. Entonces el especialista debería sospechar ya esta patología, ¿no? Bien. Y hacer otro estudio mucho más específico. A esto voy de que muchas veces uno piensa que con este diagnóstico podría ser esa patología y no pensar otras cosas. Por eso es importante que ante fracaso del tratamiento, no respuesta al tratamiento, ya intervenga el especialista en esta patología, ¿no? Claro. Muchas veces, en mi caso, nosotros tenemos mucha comunicación con los alergistas, con los inmunólogos, porque ellos también nos ayudan a nosotros al diagnóstico, y sobre todo también cuando nosotros tenemos una alta sospecha de que podría ser el mecanismo mediado por IgE específica, le podemos hacer un análisis de sangre, porque si no me hace ningún análisis de sangre para el diagnóstico, no, como esta patología intervienen, como te expliqué, el sistema inmunológico de determinados grupos, ya sea células, anticuerpos o mecanismo mixto, muchas veces yo le puedo hacer el dosaje o pedir el dosaje de IgE específica que se llama el RAST para proteína de leche de vaca, que uno lo pide al laboratorio y le sale negativo. Entonces, si no, pero puede ser mediada por otro mecanismo inmunológico, ¿no? Y también, por ejemplo, hay otras pruebas cutáneas que se hace, que lo hace el alergista, que son los parches, que son pruebas in vivo, o sea, le colocan allá ese resorte del inmunólogo, pero le colocan la piel y ellos ya van viendo qué tipo de reacción tienen de eso. Claro. Pero muchas veces pueden salir negativo porque no está ese mecanismo involucrado. Y cuando sí está, es algo para mí mucho más factible y más medible, porque yo ya con eso, una vez que está el tratamiento, yo voy a poder saber cuándo hacerle la prueba de provocación, porque ahí yo puedo pedirle nuevamente y ya cuando negativizó, hacerle realmente la prueba, bien, ¿sí? Bien. Para ver si ya lo tolero, porque ya no tengo anticuerpos circulantes. ¿El único tratamiento es retirar la leche de vaca? Sí. Hasta el momento el único tratamiento es eso, ¿sí? ¿Puede consumir otro tipo de leches, por ejemplo? En realidad lo que se ha visto y lo que se ha estudiado muchas veces, que antes de los 6 meses, antes se daba como suplementación la leche de soja, pero hay reacciones cruzadas en niños menores de 6 meses, entonces no está indicada darla como tratamiento alternativo la leche de soja. Se lo da a los individuos mayores de 6 meses. Y después las otras leches que acá podemos consumir, por ejemplo la leche de cabra, la leche de burra, no está indicado porque también tiene altos, las proteínas de esa leche son similares y es como que activarían el sistema inmunológico porque se parecen. ¿Sí? Entonces, ¿y las leches vegetales tampoco? Las leches vegetales no ha habido estudios, ¿no? Pero se le indica. Lo que sí es difícil porque para las son carísimas, ¿sí? También hacerlas y cómo hacerlas, pero no están contraindicadas, ¿no? En chicos más grandes. Digo porque por ahí uno, hablando de niños o de bebés, dice el alimento primordial es la leche y es... Sí, lo que uno siempre es para recalcar como algo preventivo. A ver, nosotros tenemos factores que son factores de alto, o sea, son factores de riesgo para desarrollar, no es que desarrollarían la enfermedad, pero por ejemplo uno siempre dice, yo como madre o planifico un embarazo, ¿podré prevenir esto si yo ya tengo antecedentes de alergia? No está estudiado todavía que para durante la concepción intrauterina uno puede hacer algo, o sea, siempre uno le indica a la mamá de que tenga que alimentarse variadamente, sanamente, pero no podría en ese caso ella
tener algo, o sea, consumir algo que pueda prevenir la aparición de eso, ¿no? Lo que sí se ha tenido en cuenta muchas veces que nosotros cuando nacemos, los bebés forman su flora intestinal, y esa flora intestinal, lo que se está estudiando es que es la que nos ayudaría a nosotros a favorecer la presentación de estas proteínas que todas son extrañas a nuestro organismo cuando nacemos. Entonces lo que uno tiene que ver es que qué microflora intestinal tenemos cuando nacemos, ¿sí? Entonces, que hay factores que pueden alterar esa flora intestinal, como ser, por ejemplo, los partos por cesárea. ¿Por qué? Porque cuando uno nace por vía vaginal, uno tiene adquiere un tipo de flora intestinal distinto a lo que nacería por la piel, ¿sí? Después, hay otro también factor que son los antibióticos en los primeros meses de vida. Muchas veces cuando nacen, o la prematurez, nacen muy prematuros, tienen mucha intervenciones o le dan antibióticos, y eso también alteraría la microflora, ¿sí? Entonces eso es lo que uno trataría de evitar, o sea, como médico tratar de evitar. Entonces hay que cuidar a la mamá para que no tenga un parto prematuro, solo ante indicaciones tener parto por cesárea, ¿sí? Porque uno cuidaría a esa microflora para evitar muchas cosas, porque es la que nos presenta ante el mundo, ante todo el alimento que vamos a ingerir de aquí en adelante. Lo que te quería también comentar, que muchas veces hay como diagnósticos erróneos cuando se habla, se mezcla lo que es la alergia a proteína de leche de vaca a la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de dos entidades diferentes. La intolerancia a la lactosa, sí, que es una reacción adversa a un alimento, está mediada ya porque en el organismo, ya sea hay un déficit parcial o total de una enzima que es la lactasa, que hace que no se digiera la lactosa de que entra por la leche, ¿sí? No es lo mismo que la alergia. La alergia es una reacción de hipersensibilidad donde está el sistema inmunológico a una determinada proteína, a las proteínas de la leche de vaca. Entonces, obviamente, ¿por qué lo digo esto? Porque nosotros con estos diagnósticos así que se maneja, y los papás pasan de una leche, pasan a la otra, y generan gastos, generan angustia, generan muchas veces alteraciones nutricionales, confusión en los padres. Entonces es importante que se categorice bien de qué se trata. ¿Se trata de una intolerancia a determinados azúcares de la leche o de una alergia a una proteína de la leche de vaca, ¿sí? Después lo que sí te quería comentar... ¿Y ambos son tratamientos diferentes, abordajes diferentes? Abordajes diferentes, son fórmulas lácteas que se hacen diferentes. Muchas veces uno con la intolerancia a la lactosa, lo que más que nada hacemos nosotros, darle una fórmula de que no tenga lactosa o que tenga bajo contenido de lactosa, dependiendo de la gama de síntomas que presente. La prueba, no estaríamos hablando de prueba de provocación, sino uno va viendo que si son deficiencias transitorias por determinada patología o son definitivas, o decir, bueno, a ver, vos si no tenés las enzimas, definitivamente no vas a tomar nunca una lactosa como todo el mundo, tenés que siempre tener reducido. Entonces, otra cosa totalmente diferente, ¿no? Otra patología diferente. También lo que quería comentar, de que muchas veces las alergias alimentarias en sí, como un dato en particular, no se previenen. Muchas veces antes se decía, ahora eso está en discusión, de que antes de los 3 años, ya cuando el niño pasa los 6 meses y tenemos que empezar a darle otro alimento, y tiene esta alergia a la proteína de leche de vaca, ¿qué otros alimentos tendríamos que introducir? Por eso ahí juega muy importante el papel del nutricionista, porque es la que asesora a la mamá, porque muchas veces las madres que estamos aprendiendo a dar de comer a nuestro bebé, por no perjudicarle, no le damos ciertos alimentos que son importantes para el crecimiento, o damos de más o damos de menos. Entonces es importante tener un vínculo ya desde que está el diagnóstico hasta que se agrega la alimentación complementaria, porque muchas veces hay postres, hay galletitas que tienen esta proteína de leche de vaca que no habría que dárselo, y entonces hay que suplementarlo con otras cosas, ¿sí?
¿Qué otra cosa y más? Y también hay que poder encontrar el calcio en otros alimentos como para que no le falte. Sí, una de las cosas que se dice que una vez que se lo excluye, por ejemplo, si uno hasta tiene un bebé que tiene 2 meses y le hacen el diagnóstico que está tomando lactancia materna exclusiva, o sea que solo se alimenta con el pecho de mamá, a la madre hay que suplementarla porque le sacamos nosotros los lácteos, o sea que es la fuente principal de calcio, hay que darle calcio suplementario, que uno da la dosis que está indicada es de 1000 miligramos día, o sea 1 gramo por día de calcio. Entonces a la mamá mientras dure el tratamiento. Bien. Bien. Y una vez que el niño, pasado los 6 meses, ya se introduce estos alimentos extras, o sea, ya saben, la alimentación complementaria, también hay que suplementar al niño con ya sea alimentos o suplementos, porque el niño también está en crecimiento, ¿no? Van a ir como acompañando, ¿no? Todos los meses y el tratamiento con todos los profesionales. Sí, es importante eso, y incluso también educar a los padres, porque una vez que los papás ya saben lo que deben hacer, el acompañamiento no es tan seguido, o sea, lo que sí los primeros meses, porque uno tiene que educar ante esto, y sobre todo no a los papás, sino muchas veces no solamente a la mamá, al papá, muchas veces a la abuela, porque la abuela es la que se encarga del cuidado, o a las tías también, porque todos estamos involucrados. Cuando uno ve el sistema alimentario, es toda una familia que está involucrada en la alimentación de un niño, no solamente la mamá. Y entonces cuando son tratamientos que tienen que ver con la alimentación, es importante que la familia se involucre, ¿sí? No solamente la madre. Entonces, para mí es importante eso, o sea, de que nosotros le podamos decir que la familia tome conciencia de esto, y que es algo que tiene un tratamiento, de que muchas veces si no se hace el tratamiento, como digo, hay reacciones que son complicadas, como las reacciones anafilácticas, que le puede empezar a hacer la prueba de evacuación ya, tenés que estar internado en un hospital, tenés que monitorizarlo, pero hay otras gamas de síntomas en donde vos lo podés manejar en consultorio, pero siempre con un asesoramiento de parte de los profesionales, ¿no? Exactamente. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por aclarar este tema, por acompañarnos y también por ayudar, ¿no? a muchas mamás y a muchos niños. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente, ¿no? Un placer. ¿La pueden encontrar, Doc, en dónde? Y yo actualmente estoy en el hospital, el materno infantil, y estoy en mi consultorio que queda en la Madrid esquina Salta. Bien. Por ahora, así que más que nada para asesorarlo, ¿no? Y los pediatras que ya me conocen, ellos siempre me preguntan, me derivan o me preguntan, así que eso sí, lo bueno acá en Jujuy de que todo el mundo nos conocemos y tenemos una relación de que no lo vamos a dejar los padres a la deriva, ¿sí? Siempre consulte de primera instancia a su pediatra, y el pediatra ya sabrá lo que tiene que hacer. Muy bien, muchísimas gracias, un placer. Vichy. Presentamos la revista de Mundo Bebé. Dale, la revista de Mundo Bebé la podés conseguir gratuitamente en todos los consultorios y comercios adheridos a nuestra revista. Allí podés asesorarte con cada una de las notas y también con la guía de profesionales, donde están todos los profesionales con especialidad, teléfono, dirección y todos los datos que vos necesitas para poder consultarlos. Si no, también podés entrar en www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí la miras de manera online, y si pones tu email la recibís todos los 1 o 2 de cada mes a tu correo electrónico directamente, sin ningún cargo, por supuesto. Así que no te quedes sin tu revista, sin tu ejemplar de Mundo Bebé, la revista. No es mini revista, ¿no? No es mini revista, es Mundo Bebé, la revista. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Dale. Ya continuamos con más Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Con nosotros, si tenés alguna duda, alguna consulta, podés enviarla a cualquiera de nuestras vías de comunicación. Mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com.
Y por supuesto nosotros vamos a enviárselas a cada uno de los profesionales de manera privada y después te la mandamos a vos por la misma vía que la hayas hecho. Vamos a darle la bienvenida por primera vez en este año al doctor Fernando Ustares. Ustedes ya lo conocen, él es parte integrante de Mundo Bebé. Él es especialista en gastroenterología en adultos y también en endoscopía en niños. Así que estamos con toda la familia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Valle. Gracias por la nueva visita y saludos a todo tu público. Muchas gracias. Tu fiel público que te sigue cada sábado. Exactamente. Muchísimas gracias, Doc. Hoy vamos a hablar de las enfermedades gastrointestinales, ¿no? De los adultos, que pareciera que cada vez o se diagnostican mejor y cada vez hay mejores diagnósticos y siempre estuvieron, o que cada vez comemos peor y nos enfermamos más nosotros. Sí, la idea era que charlemos acerca de prevención de enfermedades digestivas en forma general y como adelanto o como título de esta charla hablaríamos de algo que es lo que se viene en la prevención y en el tratamiento de las principales enfermedades digestivas, que son las enfermedades que nosotros llamamos funcionales, que son las enfermedades de cuando nosotros estudiamos el tubo digestivo y el tubo digestivo parece estar sano, pero el paciente tiene síntomas que son innegables y que están basados en un aumento de la sensibilidad visceral. Bien. La nueva dieta que se está proponiendo para prevenir estas enfermedades y para hacerles tratamiento se llama dieta de bajo contenido o libre de FODMAPs. Esa es la nueva palabra hoy. La estrella es el FODMAPs. FODMAPs es una sigla en inglés y que significa una dieta baja en hidratos de carbono, oligosacáridos fermentables, monosacáridos, disacáridos y polioles. Eso es lo que significa FODMAPs, que está en realidad escrito en inglés. Bien. Que sería en la práctica libre o bajo de... Para traducirlo, claro. Durante mucho tiempo en las dietas se puso mucho hincapié en evitar las grasas, las comidas con mucha grasa. Claro. Y la industria fue cambiando la fórmula de muchos alimentos y los alimentos hoy realmente son con bajo contenido de grasa o con grasas sanas en realidad. Pero para lograr esto la industria fue incorporando hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son, para que se entienda, los azúcares. Y no porque uno diga azúcares tiene que ser dulce, hay diferentes tipos de azúcar. Los hidratos de carbono son azúcares. De este gran grupo de productos de alimentación, los tres productos principales son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. De los hidratos de carbono, que le vamos a decir azúcares para que se entiendan, hay un grupo que son de cadenas cortitas. Bien. Por eso dicen oligosacáridos, oligo significa poco, o monosacáridos, que dice que tiene una sola cadena, y los polioles, que también son de cadena corta. Bien. Este tipo de azúcares, que son muy básicos, por ejemplo, la lactosa de la leche es un hidrato de carbono de cadena corta. Y vos fíjate que la leche es hidrato de carbono y no es dulce la leche en general. Entonces confunde un poco hablar de azúcares cuando a veces son productos que no tienen sal, no, y que además no tienen azúcar, que no tienen dulzor. No nos imaginamos que tenga hidrato de carbono, es sino hidrato estamos de carbono. en medicina, digamos. La fructosa es otro hidrato de carbono de cadena corta, o sea, el azúcar de la leche. Y los polioles, que son, por ejemplo, la glucosa o el sorbitol, que es con lo que muchas veces se endulzan las bebidas, las bebidas de las gaseosas, por ejemplo, o los jugos. Las gaseosas que son bajas en calorías. Las bajas en calorías también. Y hay golosinas también, ¿no? Todo lo que sea derivado de las harinas. Claro. Pan, los productos de panificación, las pastas, por ejemplo, también. Bien. Todo esto es, la tendencia es reducirlo. Sí, sí. Estos son los productos que constituyen al ahora conocido FODMAP. Bien.
Y lo que estamos indicando o lo que se está recomendando es llevar una dieta baja en este tipo de productos, porque la evidencia con estudios en resonancia magnética, por ejemplo, ha demostrado de que cuando la dieta está rica en este tipo de productos, en el intestino delgado, en una resonancia magnética se ve que el intestino tiene mayor cantidad de agua. Claro. Y uno de los principales síntomas, por ejemplo, del colon irritable, o una de las principales variedades es en la cual predomina la diarrea. Claro. Y también se ha visto en las mismas resonancias magnéticas que cuando este tipo de alimentación llega al intestino grueso, al colon, hay mayor cantidad de gas, porque este tipo de hidratos de carbono se transforman en ácidos grasos fermentables, es decir, que se ponen en contacto con la flora intestinal, y para ser digeridos, esta flora intestinal en gran parte los tiene que transformar en gas. Claro. Y eso en la práctica se va a ver manifestado, se manifiesta como hinchazón, como distensión, como flatulencia. Bien. Y esto sería... dolor y además la diarrea que decíamos recién. Claro, la distensión también te genera diarrea, y el aumento de líquido en el intestino te genera la predisposición a la diarrea. Bien, esto es una recomendación general para todas las personas, para prevenir enfermedades, para tener una mejor calidad de vida, o para el grupo que... Se recomienda. Se puede usar como recomendación de alimentación, y se puede usar como tratamiento. Como recomendación, lo que les recomendamos a la población general es que traten de reducir este tipo de productos, el consumo de bebidas gaseosas, ya sean light o no light, reducir la cantidad de alimentos elaborados en base a harinas, y sobre todo si son, por ejemplo, panificados dulces. Esto genera mucha fermentación en el intestino. Y en forma de tratamiento ya directamente se le hace una derivación a la nutricionista, donde se recomienda una dieta sin FODMAPs, que es una dieta que no se puede sostener durante mucho tiempo, porque también el FODMAPs, de alguna manera, la dieta sin FODMAP te causa un cambio en la flora intestinal que no es del todo beneficioso, o que no se sabe todavía si es que es del todo beneficioso. Entonces se hace una dieta sin FODMAPs durante 3 o 4 semanas, y luego se van incorporando nuevamente a la dieta en forma paulatina. Bien. Además, los productos de harina, por ejemplo, son como que uno los necesita para la saciedad, son como adictivos, ¿no? Quizás no todos los días, pero comer de vez en cuando, no sé, un plato de pasta, una pizza, es como que uno siente que se llena más y como que produce algo sí, incluso en la gente que hace mucho deporte está recomendado que se alimenten con hidratos de carbono, por lo menos el día que hicieron el deporte fuerte. Pero no está recomendado para la población general que lo hagan más de una vez por semana realmente. Claro. Hay que también tener cuidado para prevenir, porque las enfermedades digestivas, gastrointestinales pueden afectar nuestra vida desde que se inician y acompañarnos, ¿no? Muchas veces son crónicas y no... Seguimos charlando acerca de prevención de enfermedad digestiva, tratando de vincularla a la dieta y tratando de vincularla a las harinas, por ejemplo, la enfermedad de la que muchas veces hemos hablado, que es la enfermedad celíaca. Sabemos que hay una base genética, pero sobre esa base genética se ha visto de que la gente que más tempranamente debuta con la enfermedad y la gente que tiene enfermedad más severa son los que de chicos incorporaron con demasiada premura la ingesta de pan. El uso de pan a una edad de demasiado pequeño son los que hacen más enfermedad celíaca. Alguna vez tuve un paciente celíaco, con una enfermedad celíaca severa, y que me dice: doctor, mire usted, y yo que soy hija de panadero, me viene a pasar esto. Pobre, Dios mío. Y yo le explicaba de que no es casualidad, que seguramente
desde edades muy, muy tempranas, ella estuvo en contacto con la harina y comió pan antes de que el resto de los chicos, y eso hizo de que su enfermedad se manifieste más rápido. Muchas veces la costumbre esta de darle un pancito, ¿no?, a los chicos porque lo desean, para que se entretengan, porque lo ven, porque a nosotros nos parece, ¿no?, todo esto, bueno, hace que vayan determinando algún camino que en el futuro va a traer enfermedades. Sí, la incorporación del pan tiene que ser lo más tardía posible dentro de la alimentación del niño, y también está relacionada la presentación precoz con el periodo de amamantamiento. Mientras los chicos más fueron alimentados con pura leche materna, tienen mejor evolución, debutan más tarde o a lo mejor nunca presentan la enfermedad celíaca. Bien, perfecto. Doc, hay otras enfermedades, ¿no?, que están así como muy presentes cada vez más en la población. ¿Se están diagnosticando mejor o nosotros somos los que estamos mal alimentados? Sí, las dos cosas. Yo creo que la alimentación moderna es una alimentación que es mucho más perjudicial para el tubo digestivo. Y también se están diagnosticando mejor. Hay muchos estudios, hay muchos de prevención de cáncer, por ejemplo, fundamentalmente. Como recomendaciones, yo creo que todo tendría que empezar por un buen interrogatorio en el paciente, donde uno le pregunta qué es lo que come, cómo come, y cómo es su ritmo evacuatorio también, que es importante, y aparte de la alimentación, su estilo de vida también es importante. En base a esto te podría decir de que a nivel del tubo digestivo, saliendo de lo que hablábamos recién, que es lo nuevo, que es esto de los FODMAPs, siempre hay que recomendarle al paciente de que coma mucha fibra. Bien. Cuando hablamos de fibra hablamos de verduras, fundamentalmente verduras de hoja, y si es posible de hojas verdes y frescas, la alimentación más natural posible, que ingiera carnes lo más magras posible y no más de 3 veces si es posible. Nosotros venimos de una cultura muy carnívora, pero habría que comer carne solamente 3 veces por semana. Tanto el consumo de fibras, como son las verduras, como la baja consumo de carne, van a llevar a que su ritmo sea como más acelerado, y de que la materia fecal sea más voluminosa y más blanda. Entonces todos los productos que pueden estar adentro del intestino y ser cancerígenos quedan como más diluidos en este tipo de alimentación. Si es una alimentación con pocos residuos, te lleva a que los productos de la digestión, que a veces son perjudiciales para el mismo intestino, estén más tiempo en contacto y menos diluidos adentro del intestino. Claro. Una de las principales agresiones internas que tenemos son las sales biliares. Tener sales biliares en el intestino es normal. El hígado fabrica la bilis y la elimina hacia el intestino para que el intestino pueda digerir las grasas. Claro. Pero cuando tenemos una dieta con una gran cantidad de grasas, tenemos exceso de bilis adentro del intestino. Y la bilis en el intestino, en exceso, causa inflamación de la pared, sobre todo a nivel del intestino grueso, del colon. Y esa inflamación, cuando se hace crónica, puede terminar en un cáncer. Se ha demostrado de que es uno de los mecanismos por el cual se puede producir cáncer. Por eso les recomendamos a los pacientes de que traten de salir de la constipación. Claro. Y uno de los elementos que no se naturalice, ¿no? Que no se haga crónica la constipación. Sí. Que haga una dieta que lo saque de esto, que se basa simplemente en muchos líquidos y verduras. Claro. Y poca carne. Y los laxantes y la automedicación, ¿no? Porque muchas veces son de venta libre o no, pero bueno, uno va y tiene un conocido y puede acceder fácilmente, ¿no? A los laxantes. ¿Perjudican también? Mucho. Ajá. Son un peligro los laxantes, sobre todo porque particularmente uno que es el Zen, se vende como un producto natural,
Y hay gente que compra de alguna herboristería directamente Zen, y hay gente que, sabiendo de que el Zen es malo para el intestino, compra otros productos que creen que son naturales, como derivados de las frutas. Hay tortas de frutas y hay un montón de derivados de la ciruela, etcétera, pero en general estos productos que se venden como naturales, para asegurarse de que hagan efecto, vienen con un agregado de Zen que no está declarado. Claro. Y cuando el paciente hace cuando uno le hace una endoscopía, por ejemplo, a un paciente que durante mucho tiempo consumió Zen, u otro laxante que es de venta libre que se llama picosulfato de sodio, que son muy efectivos, de entrada son muy efectivos. El intestino está todo negro, como que se estuviera quemado por dentro, y muchas veces terminamos viendo un intestino que deja de ser la pared elástica y se convierte en un saco, como si fuese una bolsa de plástico. Claro. Que termina perpetuando y empeorando la situación de la constipación. Claro. Por eso siempre es mejor iniciar con, como te decía, mucho líquido, fibras, y aparte de la alimentación, el movimiento. Bien. El movimiento, que es otro elemento importante dentro de lo que charlamos con el paciente en el consultorio, es un gran estimulante del intestino. Entonces la gente de que camina, o la gente que está tan de moda ahora, el running, el correr, el trote, en general dejan de ser constipados. Claro. Porque ese movimiento también es un estimulante a que el intestino se mueva. Bien, la forma de comer, ¿no? También influye en las enfermedades, la constipación. Sí, influye mucho, porque el que come rápido, en general, el que come en el trabajo, el que tiene 15 minutitos para comer, el que come parado, el que come rápido y come mal, come un sanguchito, claro. Que son comidas justamente, un sándwich con una gaseosa. Al mediodía es justo de lo que estamos hablando, de lo que no hay que hacer, porque son hidratos de carbono en el pan, fiambre a pequeña cantidad, porque en realidad los sándwiches que son comprados tienen poca, comprados en la calle tienen poco, pero tienen mucho sodio, mucha grasa. A lo mejor tiene una lechuga, si tenemos suerte puede ser que eso sea saludable, y la gaseosa, aunque sea una gaseosa light, está endulzada con un producto que también está dentro de este grupo del que hablábamos recién, que son perjudiciales. Y esto va a llevarlo tarde o temprano a la constipación, porque eso se absorbe todo, no tiene residuos, genera líquido, como te decía, en el intestino, genera aire en el colon, y tarde o temprano son pacientes que van al consultorio de un gastroenterólogo porque se terminan de hacer sintomáticos. Y después, cuando se sienten a comer, también van a comer de la misma manera, ¿no? Como rápidos, como apurados, sin darle tiempo al sistema digestivo. Comer rápido, comer pocas veces al día, comer, hacer 1 o 2 comidas principales, en vez de hacer 6 comidas al día, pero como más de menor volumen, pero de más calidad, que les va a dar más saciedad, porque si no hacen largos periodos de ayuno y después comen abundante y de poca calidad. Claro. Y otra cosa de que no es bueno es que la comida principal sea la cena. Que lamentablemente esta vida que vivimos muchas veces nos lleva a ese tipo de alimentación. Uno come abundante de noche y se va a dormir. Entonces tenemos de que no tenemos el estímulo, el intestino no va a tener el estímulo necesario para moverse como nosotros queremos que se mueva. Tampoco va a favorecer la posición horizontal, no va a favorecer a que el estómago se vacíe hacia el intestino. Y entonces también le podemos agregar otra enfermedad, que es el reflujo gastroesofágico, que es cuando el ácido del estómago, al estar distendido y encima en una posición horizontal, en vez de ir hacia el intestino, se viene para arriba. Claro. Y si al estómago a veces el ácido le hace mal, al esófago, que no está hecho para tener ácido, le hace mucho peor. Claro. Y es una enfermedad también muy frecuente, el reflujo.
Bien, en niños, en adultos, en hombres y en mujeres, ¿no? Porque la comida afecta a todos. Sí, esto es una generalidad, claro. Y son conductas que siempre es conveniente adquirirlas desde chicos. Bien, bien, doctor. Muchísimas gracias, por los consejos, por las recomendaciones y por cuidarnos siempre. Un placer. Igualmente. Saludos. Doc, gracias. ¿Lo pueden encontrar en dónde? Me pueden encontrar en los consultorios externos del Sanatorio de la Valle, Otero 360. Muy bien. La mayoría de los días de la semana. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Ahora sí, Vichy. Nos vamos a un consejo profesional. Buenas tardes, soy el doctor José Herboso, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Jujeña de Cirugía Plástica, miembro también de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Realizo cirugías estéticas y reparadoras y bueno, en el ámbito público trabajo en el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana y en mi consultorio privado. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema específico que es los niños que padecen de fisura labio-alveolo-palatina. La patología esta es una malformación congénita en donde no se ha desarrollado bien el tercio medio de la cara, por lo tanto la característica de esta patología es una fisura, o sea, como que está abierto el labio y también la parte dentaria, o sea, lo que es el alveolo dentario y también el paladar duro y blando. Esta patología no se sabe muy bien las características, el origen, no hay un origen específico, simplemente hay algunos factores de riesgo que pueden o se ha relacionado con este tipo de patología, como por ejemplo la malnutrición, la falta de ácido fólico, también hay un contexto hereditario porque hay familias enteras que pueden llegar a tener este tipo de patologías. Así que bueno, no hay algo específico, pero hay algunas causas relacionadas con este tipo de patología o malformación congénita. La edad de tratamiento empieza en el momento al nacer. Inclusive actualmente en el hospital con el equipo de fisurados, un equipo donde contamos con psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos, asistente dental, cirujanos y otras ramas que son aledañas, pero tienen que ver con este tipo de patologías, como por ejemplo otorrinolaringología, genética, asistencia social también, en algunos casos problemas, porque bueno, el contexto familiar también influye mucho a la hora de que el niño pueda realizar o no el tratamiento de forma constante. Por lo tanto, el tratamiento, como había dicho, empieza al momento de nacer. Hoy en día tratamos de empezar el tratamiento no específicamente del niño, sino del contexto familiar. O sea, tratamos de realizar el diagnóstico precoz, ya cuando esté en el embarazo, hacer el diagnóstico en el embarazo, para empezar a asistir a la familia y que se vaya preparando para la venida de los niños con esta patología. Entonces a la familia se le explica todos los pasos que se van a seguir, porque también hay mucha culpa y actúa entonces el psicólogo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer antes del nacimiento del niño. Entonces no va a ser no va a ser la sorpresa simple, que el niño nace y no saber qué hacer ni nada. Entonces tratamos de asistir a la familia antes del parto. Luego, apenas nace el niño, se pone en contacto con el equipo de fisurados y empieza a actuar, empieza a haber un manejo interno dentro del equipo en donde nos articulamos para hacer las primeras consultas con el niño. En el recién nacido ya se le pone una placa, que el odontólogo lo hace, para empezar a modelar un poco el paladar. Por lo tanto, porque los niños, si vos no pones esas placas que son ortopédicas, la fisura por acción de los músculos puede ir agrandándose. Por lo tanto, quirúrgicamente a mí se me va a hacer un poco más difícil realizar la cirugía porque está el espacio entre los labios y los paladares más abierto de lo que
por ahí quirúrgicamente es más factible realizar el cierre sin ninguna complicación. Entonces, desde el principio, desde el nacimiento, ya empieza a actuar el equipo. A los 3 meses realizamos la primera cirugía, ¿sí? Si todas las condiciones están dadas, porque bueno, en el ámbito público a veces nos es difícil por ahí una urgencia, o porque el niño está resfriado, o por la época invernal, en donde las camas realmente del hospital están saturadas, y a veces no se pueden internar porque justamente la patología invernal, digamos, todos los resfríos, bronquitis, neumonía, prevalecen en esa época. A veces nos es difícil operar por falta de cama. Pero, lo ideal sería operar a los 3 meses el labio, donde se realiza lo que se llama una rinoqueiloplastia, ¿sí? O sea, se opera, antes no se operaba, pero ahora se opera la nariz también, ¿sí? En el mismo momento, con una técnica quirúrgica específica, en donde se hace un modelado de los cartílagos, digamos, nasales, y también se hace el cierre, digamos, para, digamos, retomar la anatomía normal, digamos, de la zona, devolver la función, ¿sí? Porque, digamos, al cerrar el labio, digamos, cerrás el círculo del músculo orbicular, por lo tanto la succión del niño va a ser diferente, y luego dejamos pasar ese tiempo, digamos, del postoperatorio de la primera cirugía, y más o menos al año o al año y medio, como mucho, ya se tiene que operar el paladar si es que lo que tiene abierto, porque hay diferentes tipos de variedades de fisurado. Pueden ser fisuras bilaterales o unilaterales. Estas mismas pueden ser completas o incompletas, o sea, a veces puede tener solamente el labio, nada más, puede tener el labio y el alveolo, o puede ser también completa, que es labio, alveolo, palatina, ¿sí? Entonces, a veces si es labio solo, tiene una sola cirugía, y si tiene labio y compromiso de paladar y todo, bueno, vas a hacer una serie de cirugías. No, de todas formas, y es lo que yo siempre le digo al equipo, que digamos, el cirujano plástico o el cirujano que realiza este tipo de cirugías es muy importante porque devuelve la anatomía, la forma, la función, todo. Pero realmente el trabajo fuerte, el trabajo que lleva más constancia, lo hacen los fonoaudiólogos, los hacen los odontólogos, asistentes sociales, psicólogos, porque están todos los días tratando de entrenar, haciendo, digamos, lo citan a los pacientes para que mejoren su habla, a la madre, la contención familiar. Realmente es un trabajo excepcional que hacen ellos. Nosotros desde la parte quirúrgica también lo hacemos, obviamente, pero somos más específicos, digamos, resolvemos quirúrgicamente un problema. Cambio, pero digamos, desde que nace hasta la adolescencia y un poco más, digamos, el trabajo realmente constante en las otras ramas, digamos, ¿sí? del equipo de fisurados. Y bueno, quirúrgicamente hablando, cuando llega a la adolescencia, si es que no hay ninguna complicación en el medio, porque pueden haber complicaciones de las cirugías que realizamos, se trata en la adolescencia, ya digamos se hace la cirugía final, si es que quedó alguna secuela de las cirugías anteriores, ¿sí? Por ejemplo, a veces es característico que la nariz esté un poco caída, entonces tratamos técnicas de cirugías reparadoras, hacemos injertos de cartílago, tratamos de levantar la nariz. A veces no, digamos, eso lo que tienen las cirugías reparadoras es que no siempre podemos conseguir el 100% de lo como nos gustaría, ¿sí? Porque partimos de una base patológica, digamos, de una deformación, una malformación congénita, pero tratamos de llegar a la mayor normalidad posible para que el niño pueda insertarse en la sociedad y no tenga ningún tipo de complejo, ni autoestima, ni para conseguir un trabajo, ni para estudiar, ni para hablar. Digamos, ese es el objetivo fundamental de todo esto, la inserción, digamos, en la sociedad, y que, bueno, que pueda desarrollarse, digamos, normalmente como cualquier persona y pueda tener las mismas posibilidades que cualquier persona, porque no hay digamos, una discapacidad, ¿sí? Hay una malformación que se puede resolver. Entonces, digamos, es necesario realizar todo este tipo de trabajo para que ese niño
digamos, pueda desarrollarse normalmente en su vida, digamos. Pueda estudiar lo que quiera, puede trabajar lo que quiera. Inclusive tenemos pacientes que incluso son profesores de inglés, o son médicos, o trabajan realmente en exactamente en lo que ellos quieran, digamos. Así que bueno, esa es la función, digamos, de todo el equipo que trabajamos en el hospital. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a Valle y a todo el equipo, gracias a la audiencia por siempre escucharnos y bueno, estamos disponibles para lo que necesiten. ¿Dónde lo podemos encontrar, doc? Bueno, en este caso para patología generalmente operamos en hospital, ¿sí? En el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana. Se pregunta en mesa de entrada por el equipo de fisurado y ya se pone en contacto con cualquiera del equipo. Lo importante es que tome contacto con cualquiera del equipo. Después ya articulamos nosotros internamente para manejar el paciente. Y bueno, en el consultorio privado, en la calle Dr. Sabín 1082, en el Centro Alto de Jujuy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Mundo Bebé la tarde del sábado. Muy bien, si vos te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a las distintas vías de comunicación. ¿Bichi? Mensajitos y WhatsApp 155-008175. Facebook, Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail, mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien, todos los mensajes que nos envíen se lo mandamos de manera privada a cada especialista y cuando tengamos su respuesta se la mandamos por la misma vía que ustedes hayan hecho su consulta, así que en cualquier momento a través de nuestra web también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y además este programa se repite mañana a las 10 de la mañana por si se pierden alguna entrevista, Vichy. Así es, y Muy los bien. ya emitidos en el canal de YouTube María del Valle Fermi. Perfecto, ahora sí vamos a recibir a la doctora María Virginia Burgueser, ustedes ya la conocen, es parte de nuestro Mundo Bebé, ella es médica especialista en anatomopatología y siempre nos asesora en diferentes temas que tienen que ver con la vida de nosotros, con la salud, con la enfermedad y también con toda la familia, así que muchas gracias, un placer. Gracias a vos por invitarme y bueno, siempre es un placer venir a hablar. Muchas gracias por hacer este caminito de la prevención, de la concientización, de la información, que sale un poco de la rutina médica, pero que está buenísimo y nos ayuda mucho. Muchas gracias. Sí, sale de la rutina porque uno hace otra cosa, pero sí, está bueno poder comunicar lo que sabemos o lo que podemos brindarle al público, que no sea tan en términos tan médicos o claro, en el contexto de una consulta médica. Exactamente. Hoy vamos a hablar acerca de los test, los análisis que se hacen para saber si hay, en algunos casos, ¿no? Para saber si hay algún gen cancerígeno en algún familiar que de alguien que tenga un diagnóstico de cáncer, que en el mundo se escucha mucho, digamos, pero no sé cómo es la realidad acá. Y la realidad es un poco difícil, pero sobre todo porque hay que tener todo un asesoramiento genético en cuanto a la familia. Hay cuestiones genéticas que tienen que ver con una persona que tiene un tumor y del mismo tumor en sí, que podemos ver sus genes o tratar de ver qué patrón de expresión tiene el tumor para ver cómo el tumor después va a responder al tratamiento o qué puede pasar. Son como factores que le decimos pronósticos o predictivos según que tienen que ver con la evolución. Eso se hace sobre el tumor, o sea, son estudios genéticos que podemos hacer sobre el tumor ya sacado y que algunos oncólogos piden. O sea, ese es un escenario. Y el otro escenario es la familia. Pacientes que tienen... cuando personas en realidad que han tenido, por ejemplo, una mujer cáncer de colon a los 40 años con historia familiar de cáncer de colon en su familia a una edad temprana, se sugiere que sus
familiares sean asesorados genéticamente, Claro. porque en algunos casos existen asociaciones. El cáncer en el 95% de los casos es esporádico. Bien. Esto quiere decir que el sí mismo tiene mutaciones, pero no vienen de nuestra línea germinal, que es, digamos, la que tenemos en común con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Entonces, en esos casos, que es la mayoría, lo que hacemos es ver el tumor. Por ejemplo, en cáncer de mama, se habla mucho del tema de esto que alguna vez nombré, receptores hormonales. Sí. Uno trata de ver cómo es la expresión y además esa es la parte, digamos, es como en parte una cuestión genética, pero además de eso podemos ver ese tumor de mama qué perfil tiene desde el punto de vista genético, y esos son estudios bastante más difíciles de hacer porque Sí. no están disponibles o no son de gran accesibilidad, son estudios caros Claro. que las obras sociales no suelen cubrir. Uno de ellos se llama MamaPrint. Es en mama, evalúa una serie de genes para determinar qué perfil tiene ese tumor y de qué manera se puede llegar a comportar. Bueno, la realidad es que no es una prescripción. Claro. Hay algunos pacientes que tienen más información y más recursos y en otros países, por supuesto, que se emplea con más diariamente, claro, digamos. pero con más en facilidad. Argentina y acá en este medio, la verdad es que no, que nos quedamos con la expresión de los receptores por inmunistoquímica, que es más que genes, son proteínas los que evaluamos. Claro. Pero con eso el tratamiento se puede hacer, no hay Bien. problema. Si, esto es, por ejemplo, si yo tengo un cáncer de mama, Sí. lo estudian, lo tratamos y se cura. Tengo una hija mujer o hijos. Sí. ¿No? Los varones también pueden padecer Sí. cáncer de mama. ¿A ellos les pueden de alguna manera hacer algún examen para ver si tienen los genes con el mismo perfil, con el mismo comportamiento que en algún momento de su vida pueden llegar a despertar en cáncer? Técnicamente sí. Bien. ¿En quiénes está indicado hacer esto del asesoramiento genético? Que hay médicos que son genetistas y hacen esto de la genética. ¿Quiénes tienen que ir? Por ejemplo, cuando existen más de un familiar con una historia de cáncer de colon, Claro. o de cáncer de mama. Hay 2 tías, mi mamá, la abuela, bueno, hay Claro. como se juntaron, eso puede indicar un patrón de herencia. Bien. Cuando hay tumores que son en edades muy tempranas, a Bien. los 30, 40 años, un cáncer de colon es muy temprano, entonces eso llama la atención. Y otra cosa es que tengan varios tumores o tumores bilaterales en ambas mamas, tumores que sean que no sean los más frecuentes, tumores infrecuentes de Claro. rara manifestación que de repente se presenten. Eso tiene que alertarnos de que puede haber necesidad de un asesoramiento genético. Claro. En el caso del cáncer de mama, conocemos a Angelina Jolie, que es la Sí. actriz. Ella, por su historia familiar, sabía que ella pudo acceder al estudio genético, que es la mutación de los BRCA, se llama BRCA1 y BRCA2, son los nombres de los genes. Esos son los genes creo que más estudiados en cáncer de mama, y ella tenía mutación, entonces como su riesgo de cáncer de mama y ovario era muy alto, ella se hizo toda una cirugía de sacarse el útero, los ovarios y las mamas. Bien. Pero claramente ella pudo acceder a que se tomaran muestras y pudieran Claro. estudiar estos genes porque tenía su antecedente y porque tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro. Pero de esta manera está previniendo la aparición Claro. en estos Ella previene, este de esta tipo de manera cáncer. previene que no quede glándula mamaria, Claro. que no quede en ovarios en su cuerpo que puedan dar origen a un tumor. cáncer, claro. El tema es que, por ejemplo, no estoy en contra, me parece que yo hubiera hecho lo mismo, pero
glándula mamaria se puede desarrollar en la zona de la glándula y también hay una línea que es más o menos de la axila hasta el inicio de la raíz del muslo, y todo en esa línea se puede haber glándula mamaria. Claro. Que se llama glándula mamaria ectópica, que está fuera de su lugar normal. Bueno, eso no lo podemos extirpar salvo que haya un nódulo, pero en general no nos damos cuenta. Si Bien. de repente ahí o sea, eso no quiere decir que ella está exenta Claro. de desarrollar 100%. eventualmente un cáncer Claro, de mama claro. en un lugar donde no es lo habitual. Claro. Pero las posibilidades, por supuesto, que son mucho menores. Claro, claro, por supuesto, pero son como recaudos que se pueden tomar, sobre todo cuando uno se siente en riesgo en esta situación, digamos, de familiar, y también puede hacerlo, y a la vez tiene que seguir controlándose, cuidándose Sí. y todo lo demás, porque bueno, puede, como vos decías, aparecer en otro lado o aparecer otro tipo. Claro, ella tenía esta mutación que da cáncer de mama y ovario, pero puede tener o un cáncer esporádico de estos, Claro. que son los más frecuentes en realidad, que son los que digamos tenemos todos, porque uno no sabe cuándo nos va a tocar, Sí. pero que son los más frecuentes, no los que están genéticamente relacionados en nuestra familia. Claro, Sí, claro. el médico y el paciente tienen que conocer su historia de su familia, de los tíos, de los abuelos, si es posible, ¿no? De los hermanos. Tener en cuenta eso, porque a veces solo con uno interrogarlo ya empiezan a aparecer que una madre tuvo cáncer de mama, una tía cáncer de ovario, Claro. que la abuela tuvo cáncer de mama. Entonces puede hacer uno una asociación, decir, bueno, acá hay alguna cuestión. A veces también puede pasar que no exista un síndrome definido, Ujú. pero que tenga una historia tan fuerte Claro. como esta que estoy contando. Entonces, bueno, yo, si soy la hija, voy a estar pensando que no sé si no voy a tener algo de eso, y bueno, con más razón las consultas al ginecólogo, los estudios que pide el ginecólogo, hay que hacerlo, porque uno puede tener el gen mutado, Sí. eso es cierto, pero no necesariamente se va a expresar. Claro. O sea, hay muchas Claro. cuestiones que afectan a la expresión. Entonces, si lo podemos tener, no lo vamos a saber, porque en general a eso no lo sabemos. Entonces, bueno, también tener los recaudos de que, como no sabemos nuestra información Sí. genética, que podamos hacer todas las consultas y controles. Claro, claro, y sobre todo que se pueden despertar en cualquier momento, ¿no? Bajo una situación de bajas defensas, de estrés, de destino, no sé, hay así como muchas causas que se Sí, pueden despertar. no hay un desencadenante seguro ni una fecha, no, de Claro. ninguna manera. Hay una cuestión muy arraigada en la sociedad que es esto de despertar el cáncer. Ujú. Que cuando, por ejemplo, uno va a hacer una punción o un procedimiento sobre un nódulo que apareció en la mama, la pregunta es si uno no lo va a despertar, si no lo va a hacer como más agresivo el tumor. Claro. Y en general no, o sea, si el procedimiento se hace la punción, es porque está bien hacerla. No despertamos nada, ya Claro. estaba despierto, digamos. Claro, ya está ahí. La punción no modifica el curso que va a tener la enfermedad, Claro. no modifica, no la hace más agresivo, ni dan las metástasis, o sea, es segura. Bien. Porque eso está muy en la cuestión popular, y a veces, bueno, hasta uno no se anima a preguntar qué Claro. pasa. Bueno, no despierta nada. Entonces si se plantea una punción o una biopsia, es porque se puede hacer. Claro, y porque ya está despierto, ¿no? Claro. De alguna manera ya apareció y ya está Sí, en nuestro cuerpo ya hace rato. Sí, cuando nosotros encontramos un tumor, no es de hace un poco. En Claro. general, si bien las imágenes, los estudios de imágenes son cada vez más, encuentran cosas cada vez más pequeñas. Hay un tiempo que tiene que transcurrir para que una célula, que es la que genera todo, se replique tanto como para formar una masa y que se vea como un tumor de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces,
es algo que no podemos decir cuándo, ni dónde, ni cómo. Exactamente. Hay que cuidarse, hay que conocer la historia de salud de toda la familia y bueno, y hacer los controles. Sí. Básicamente. Muy bien, Virginia, muchísimas gracias. Gracias a vos. Por informarnos sobre este tema, porque por ahí generan mucho ruido por quienes por ahí se publican, se promocionan, y uno no sabe si estamos al alcance, si no, si tenemos los profesionales, los medios necesarios, y si vale para cualquiera, digamos, ¿no? Y si garantiza mucho o poco. Que es lo que intentamos aclarar en el día de hoy. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer. ¿Te pueden encontrar en dónde? En CEDAP, San Martín 662. Muy bien, muchísimas gracias. Vichy. Nos vamos a un consejo profesional. Hola, buenas tardes. Soy Enrique Espinosa Cifuentes, Master Coach Profesional y director de la carrera o de la formación en coaching profesional en San Salvador de Jujuy y en Libertador General San Martín. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de la formación en coaching profesional. ¿De qué se trata? Bien, la formación en coaching es una formación que trabaja con el objetivo primero de que las personas puedan aplicar las técnicas del coaching, las herramientas, las competencias que tiene el coach para hacer su trabajo profesional, que estas herramientas las pueda aplicar a sí mismo, ¿sí? De manera que la persona que estudia coaching pueda notar a lo largo de un año de trabajo que el coaching está dando resultados, que le está ayudando a mejorar su desempeño como persona en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de los vínculos familiares, en el ámbito social, si es estudiante también su rendimiento como estudiante. Porque coaching ayuda a aprender, a escuchar mejor, escuchar de una manera mucho más profunda, mucho más ajustada a lo que realmente está pasando y me están diciendo. El coach aprende a preguntar de manera que pueda ir obteniendo significación en las respuestas que obtiene. Aprende a organizar su pensamiento, su cabeza, a pensar más lógicamente, a pensar por otra parte más creativamente, con los ejercicios de pensamiento lateral, en fin, va enriqueciendo su capacidad de contactarse con el mundo y con la gente y de entenderse mejor a sí mismo, de modo que todo lo que hace pueda ir paulatinamente dándole mejores resultados. ¿Cuál es el perfil de un coach? Bueno, un coach es idealmente una persona que ya tiene cierta experiencia de vida, que tiene estudios previos de cualquier profesión, preferentemente profesiones del área humanista o del área de la salud o del área de la pedagogía, de la docencia, y también puede ser coach una persona que ha estudiado contabilidad, que es contador, que es abogado, o que tiene algún otro oficio o alguna otra actividad profesional, puede ser incluso una actividad comercial. ¿Cuál es la metodología, presencial o semipresencial? La formación en coaching exige, al menos las que son avaladas por la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y por las asociaciones de coaching humanista, que son las dos líneas a propósito que nosotros enseñamos en nuestra escuela, Sinergia. Las formaciones tienen que ser al menos en un 70% presenciales, mínimo, ¿sí? No puede haber más de un 30% de trabajo a distancia. La razón es que coaching no consiste en una serie de aprendizajes teóricos, de tener conceptos y distinciones claras, sino que hay que aprender a desarrollar un contacto interpersonal, hay que aprender a trabajar en conversaciones de coaching, en sesiones de coaching, y aunque se pueden hacer más o menos bien a través de internet, a través de, por ejemplo, Skype o algún otro medio que nos permita estar frente a frente estando a distancia, es mucho mejor poder percibir el lenguaje corporal, el lenguaje emocional del consultante, además de las palabras y los conceptos que va vertiendo, estando presentes, ¿sí? Entonces, por esa razón,
el coaching, que es una carrera relativamente poco teórica, es decir, sí tiene un sustento teórico, filosófico, psicológico, educacional, humanístico, de recursos humanos, etcétera, tiene fundamento teórico muy sólido, científico, las neurociencias, tenemos que entender el funcionamiento del cerebro humano, el vínculo entre lo que pensamos y lo que sentimos y lo que causa lo que pensamos y sentimos en nuestras acciones, en nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, todo eso es teoría, pero además de la teoría hay un trabajo muy fuerte que es vivencial, experiencial y dialogal. Por eso se requiere, para tener aval en la certificación, que la carrera tenga al menos, mínimo, 70% del tiempo de trabajo presencial. ¿Cuáles serían los días y horarios? En el caso nuestro, Sinergia Art Coaching Argentina, en San Salvador de Jujuy, voy a referirme a San Salvador porque también damos clases en Ledesma, el Libertador General San Martín, y en Salta, Salta Capital, y tenemos también una extensión en San Miguel de Tucumán. Poniendo como ejemplo Jujuy, nosotros el segundo viernes y segundo sábado de cada mes, a partir de marzo y hasta diciembre, damos un intensivo que consta de 10 horas reloj, repartidos entre el viernes de noche y el sábado por la tarde, toda la tarde, y en algunos casos sábado, mañana y tarde. Eso es una vez al mes, un viernes y un sábado al mes. Concentramos allí las horas intensivas de trabajo grupal. Después, a las semana por medio, tenemos una clase de 2 horas. No damos clase toda la semana porque el 99% de los estudiantes de coaching o trabajan o estudian otra carrera. El coaching es para personas que tengan al menos 20 años de edad hacia arriba. Entonces se les facilita el trabajo si no damos clase todos los días o todas las semanas, ¿sí? Y por último, está la plataforma de internet, el aula virtual, que en el 90% de los casos no son foros o clases online, es decir, que uno puede acceder el día que quiera, a la hora que quiera, a mirar un video, a escuchar una charla, a leer un material extra, aparte del que van las cartillas que vamos entregando, y donde puede ver también cuáles son los trabajos, las guías de trabajo, y donde puede subir sus respuestas, sus reportes, sus informes de la actividad que hizo, con registro de qué sintió, qué le pasó, qué le costó, y con sus preguntas. Le pedimos mucho a los estudiantes que pregunten, ¿sí? No solo el docente pregunta, sino que los estudiantes pregunten para que vayan resolviendo sus dudas. En todos estos sentidos quiero decir que la formación en coaching es muy diferente a los estudios universitarios o terciarios de cualquier otra carrera. Sí, yo he sido decano de facultad, he enseñado hasta no hace mucho en la facultad. En este momento solo tengo unas horas en el Seminario Mayor de Jujuy, que también es un nivel terciario, y lo que nosotros hacemos es muy distinto porque el trabajo es mucho más personalizado, los grupos los armamos en número de no más de 15 o 20 personas para que todos puedan actuar, interactuar. Esperamos que se vaya formando un espíritu de equipo en el grupo, una integración personal, que los estudiantes se vayan sintiendo contenidos, no solo por los docentes, sino también por los compañeros, de modo que se desarrolle ese aspecto afectivo y ese aspecto emocional que es tan importante para el aprendizaje de cualquier cosa. Nos sentamos en ronda, no estamos sentados en el modo tradicional, uno detrás de otro, mirando la espalda o la nuca del compañero, de modo que es difícil por esa razón que coaching llegue a ser una carrera universitaria, porque el formato universitario no se ajusta. Sin embargo, hay muchas universidades que están dando formaciones en coaching, avalando el trabajo que hacen las escuelas profesionales de coaching, supervisándolo o apoyándolo de alguna manera. O también incorporando materias de coaching o módulos completos de coaching en distintas carreras, especialmente las que tienen que ver con el área de salud y el área de negocios y las áreas humanísticas en general. ¿Cuánto dura la carrera? La formación en coaching dura 2 años, trabajando 10 a 11 meses cada año.
hay que reunir un total de 800 horas reloj. Esas horas reloj están repartidas entre las clases grupales, las clases individuales, presenciales, el trabajo a través de el aula virtual y las prácticas supervisadas y evaluadas que se van haciendo semana a semana en distintos ámbitos donde el aprendiente de coaching se mueve, donde actúa. Se puede agregar un tercer año para alcanzar una diplomatura superior con aval universitario, y en este tercer año se fortalece, se profundiza en el trabajo organizacional, es decir, trabajar con organizaciones, con empresas, con instituciones. Cuando uno egresa del segundo año está capacitado para ser coach personal y para armar talleres grupales, pero no tanto para hacer un trabajo serio, profesional, con empresas o con organizaciones donde hay que trabajar a nivel de la alta dirección, donde hay que trabajar con grupos o equipos de trabajo y donde hay que resolver problemáticas que son propias de las organizaciones. Principalmente, por ejemplo, los vínculos interpersonales, el clima laboral, las competencias conversacionales que son aportadas de una manera inigualable por la ontología del lenguaje, que es uno de los pilares del coaching ontológico. ¿Cuál es la salida laboral? Bien, salida laboral es infinita, literalmente. ¿Por qué? Porque el coach es un emprendedor, ¿sí? No es una persona que anda buscando un trabajo, que me den trabajo, que postula para que lo empleen en algún lugar. El coach tiene clases de emprendedurismo, clases de liderazgo, de modo que se abre camino en cualquier ámbito, ¿sí? Puede ser coach externo en una empresa, puede ser coach ocasional en una empresa, organización o institución, quiero decir que haga una intervención de unos pocos meses. A veces, muy rara vez, al menos en la Argentina, un coach es contratado para que forme parte de la planta de la organización, porque generalmente es preferible que el coach venga de afuera, que no tenga un vínculo tan frecuente con el equipo de trabajo, de modo que somos coaches externos los que trabajamos en las instituciones. Ofrecemos nuestro trabajo, nuestra cartera de servicios, y se va provocando un conocimiento de una institución, un hospital, un colegio, un ministerio público del gobierno, una empresa pequeña o más grande. Y cuando el cliente queda satisfecho con el trabajo que se hace, entonces le pasa la voz a otro y los clientes van aumentando, digamos, por ese medio de boca en boca. Además, el coach puede ofrecer talleres, ¿sí? Talleres grupales en el área de la educación, coaching para deportistas o para entrenadores de cualquier deporte, para manejar todo el aspecto que no es técnico, sino que el aspecto que tiene que ver con los vínculos, con las emociones, con la motivación, con la disciplina, con el pensamiento, con la cabeza, ya que el coaching, a propósito, nació como una profesión vinculada al deporte, ¿no es cierto?, con un hombre que todavía vive, un norteamericano llamado Tim Gallwey, que escribió el famoso libro ya clásico, El juego interior del tenis, donde él postula que el 50% del éxito de un tenista y de cualquier deportista y luego de cualquier profesional, el 50% es una medida aproximada, está en la mente de la persona. El éxito reside en la cabeza, en la mente, en cómo pienso, cuáles son mis diálogos internos, qué pensamientos limitantes tengo, etcétera. De manera que sí, el coach ofrece talleres, el coach ofrece consultas individuales a personas en forma individual y trabaja también con grupos de personas, con instituciones, en forma independiente. En el casi 100% de los casos, los coaches somos profesionales independientes, que tenemos un campo ilimitado, porque coaching literalmente se puede aplicar a cualquier cosa que el ser humano haga. Vínculos de familia, relación de padres con los hijos, con adolescentes, una madre que tiene un bebé, ¿no es cierto?, cómo ir trabajando para estimular su creatividad. En coaching aprendemos creatividad e innovación. ¿Dónde pueden dirigirse para mayor información? Bien, las oficinas de Sinergia Art Coaching Argentina en Jujuy están en el barrio Ciudad de Nieva,
en la calle Lima, pasaje Lima, que es paralelo a Libertad. Generalmente dicen no encuentro pasaje Lima. Bueno, Libertad y Dávila, las que pasan por la Plaza de los Leones, sí, ok. Paralela es a una cuadra, casi topando con el barrio militar, número 1128. Atendemos previa reservar turno, porque a veces generalmente estamos en terreno y no estamos en la oficina. Incluso la secretaria está generalmente acompañándonos en terreno. Así que llaman por teléfono al celular 154-712-994 o marcan el WhatsApp con los mismos números anteponiendo, ¿no es cierto?, el 54, el más, etcétera, más 549, y a través de ese medio. También nos pueden encontrar en Facebook, Sinergia Art Coaching, art como arte en inglés, coaching, y tenemos una página web que es www.sinergia-intermedio art, intermedio otra vez, coaching.com. Por cualquiera de esos medios la gente puede acceder a nosotros, pedir una entrevista, enterarse de cómo le podemos acompañar o ayudar, y si quieren estudiar, bueno, pueden empezar a inscribirse para el siguiente grupo que va a comenzar en julio-agosto de este año, porque el actual que ya inició, digamos, está cerrado. Ahora en mayo tenemos el segundo módulo intensivo, de modo que, bueno, todavía estarían a tiempo si es que actúan con presteza, pero mayormente ya sería para empezar a estudiar. Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, es el último bloque de nuestro programa en el día de hoy y por supuesto vamos a recomendarte todos los consejos de nuestros profesionales que lo hacen con mucho cariño y con mucha generosidad siempre para cuidar nuestra salud. Mira. Hola, buenas tardes, soy el doctor Esteban Carrizo, soy médico otorrinolaringólogo, especialista en cirugía de nariz, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? La sinusitis es la inflamación de la mucosa que reviste internamente a la nariz y a los senos paranasales. ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas de la sinusitis están relacionados al área rinosinusal y nasal. Es decir, el paciente suele consultar por sensación de congestión nasal o de obstrucción nasal aguda o crónica, asociado a rinorrea, es decir, una salida abundante de mucosidad, clara transparente, que posteriormente se hace más espesa y más verde amarillenta, y suelen haber también síntomas referidos a lo que es el olfato, ¿no?, como ser disminución del olfato, sensación de mal olor, y dolor de cabeza o dolor facial. ¿Hay diferentes grados? Sí, hay diferentes grados. De acuerdo a la localización más bien. O sea, se reconoce una sinusitis maxilar, una sinusitis frontal, etmoidal, según el seno comprometido. ¿Cuáles son las alternativas y el tratamiento? Se dispone básicamente de dos alternativas. Una, lo que es la medicación en base a antibióticos, corticoides, aerosoles nasales, y la otra alternativa que es la cirugía. Comúnmente se suele hacer la combinación de estas dos cosas para la mayoría de los casos. ¿La cirugía endoscópica se indica en qué casos? La cirugía endoscópica de senos paranasales se indica en general cuando ha fracasado el tratamiento médico correctamente indicado. Es decir, el paciente hizo un tratamiento en base a antibióticos, a corticoides y demás, y persisten los síntomas. En ese caso se suele recurrir a la cirugía. ¿Cómo se realiza la cirugía? La cirugía se realiza a través de los orificios nasales. Se trata de una videocirugía, es decir, que se hace a través de cámaras que se introducen en la nariz y que básicamente consiste en darle mayor ventilación a la nariz y a los senos paranasales. ¿Cómo se lleva a cabo la recuperación? La cirugía es bastante bien tolerada en general. El paciente se interna, se opera y ese mismo día se suele ir de alta y requiere un reposo aproximadamente de unos 7 días. ¿La cirugía es un tratamiento definitivo o la sinusitis puede reaparecer? La cirugía puede ser definitiva en ciertos casos, por ejemplo, una sinusitis
maxilar odontógena a raíz de una muela en mal estado que infectó el seno maxilar. En ese caso se hace el tratamiento odontológico, se opera el seno maxilar y el paciente se cura de ese problema. Ahora, cuando se trata de sinusitis crónicas de otras áreas, es común que no sea definitiva la cirugía y que el paciente requiera posteriormente algunos otros tratamientos y controles. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y así llegamos al final. Mañana Durante toda la semana. Mañana a las 10 de la mañana la repetición de este programa de hoy, ¿eh? Muy bien. Y durante toda la semana vamos a seguir en contacto a través de nuestra web. Así es. www.mundobebecontenidos.com.ar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias por estar del otro lado, ha sido un placer y cuídense mucho, ámense, abrácense, ríanse y jueguen mucho con sus hijos. Buen fin de semana para todos. Gracias.